Shalom, bendiciones para todos, dando infinitas gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite nuevamente estar con todos ustedes a través de este medio, en este salón de clase, en esta sala virtual, donde todas las semanas nos reunimos para estudiar alguna materia de temas que están dentro de la palabra, temas que están dentro de la escritura, de la Torá, esa instrucción dada por nuestro Padre para guiar, para direccionar nuestra vida. Y mientras más estudiemos la palabra desde sus fuentes originales, más conoceremos la verdad de nuestro Padre. Conoceremos el verdadero mensaje, lo que los autores transmitieron. No las versiones que cada quien se ha hecho de lo que aparece en la Escritura, donde muchas veces la gente dice cosas de los profetas que no dijeron o del Mesías y de Pablo que ellos tampoco dijeron. Así que estudiando todo dentro de su contexto, yendo hacia esa cultura, lo que representa esas palabras, lo que significan, nos va ayudando muchísimo y eso nos nutre espiritualmente porque tenemos una guía que es certera, que es segura y de esta manera aprendemos a transitar. Y para ello venimos tratando este tema que es sumamente importante, principios de paternidad. Los principios de la paternidad. Este tema es sumamente necesario estudiarlo porque nosotros a lo largo de nuestra vida siempre vamos a tener a una figura que es el padre terrenal, o por lo menos en la mayoría de los casos, porque sabemos que hay madres solteras, sabemos que hay padres que no están atentos a sus hijos, y bueno, una serie de cosas que son las que impiden que esta figura exista y que de esta manera los hijos puedan tener un modelo o lo que representa un padre. Así que el vacío que hay de tantas cosas que un padre le aporta y la ausencia de la figura es lo que ha creado las condiciones que nosotros vivimos actualmente. Pero hay dos figuras que también surgen, primero la del Padre Celestial, que es la más importante, y que lamentablemente también se ha desvirtuado, se ha cambiado, sustituido por la de un Dios, y eso deforma totalmente la relación, porque crea un concepto totalmente diferente. La manera de acercarnos, de buscar el eterno, es con otra óptica, es un criterio que no es el correcto. Y también vemos líderes, ministros, que la palabra establece que asumiendo las cosas de forma debida, se transformarían en esos padres. Son esos instructores, esos mentores que forjan el carácter de alguien que se transforma en su hijo. Pero vemos que a veces hay términos que se utilizan más por moda, o porque les gusta o les parece bien, o por diversos motivos que muchas veces ignoramos, pero no conforme a lo que establece la Escritura. Entonces, dentro de un contexto religioso, estudian o utilizan una expresión o la figura de lo que representa el Padre, pero sin apegarse a los fundamentos, sino que utilizan a la figura y la disfrazan o la envuelven de lo que ellos creen. Y es allí cuando empezamos a dañar mucho más todo este diseño. El hijo, y es importante tomarlo en consideración, siempre será la mejor y única forma de ver a un padre. El hijo siempre va a ser como su reflejo, ya que es la máxima representación, en este caso hablando del Padre Celestial, los hijos son la máxima representación en la tierra. Cuando vemos en la Escritura que la palabra nos dice que fuimos creados a imagen de Elohim, esa expresión imagen que es Selen, es lo que nosotros podemos mostrar o reflejar del Eterno. Ahora, ¿cómo yo puedo ser Selen Elohim? ¿Cómo yo puedo ser la imagen del Eterno? Entonces, a través de ser semejante a Él. Y ahí viene la palabra demud. Y esta expresión demud está conectada con cualidades. O sea, en la medida en que mis cualidades sean procesadas, yo pueda renovar mi mente, tener mayor conciencia, trabajar mis debilidades, conocer más mi inclinación al mal, eso me va a ayudar a poder mejorar mi relación conmigo mismo, mi mundo interior,
pero también lo que me rodea. Y para ello, lo que nosotros vemos, que en este caso es el concepto de padres terrenales y padres espirituales y padre celestial. Así que esta figura que vemos nosotros en la Escritura como un padre, es la que nosotros necesitamos estudiar, porque la misma es la que nos va a ayudar a entender y a la vez comprender también la identidad de hijo. Un padre no existe sin un hijo, y un hijo, al no tener un padre, es carente de identidad. Por eso hablamos de orfandad. Quiere decir que hay personas que pudieran estar utilizando la expresión de un padre espiritual con una mente huérfana por completo. Porque la manera de utilizarlo es más como una muletilla, así como se utiliza la muletilla de hermano dentro de la iglesia, pero son personas ajenas, desconocen por completo a ese que llaman hermano. Así que el hijo es la única forma en que podemos ver al Padre, su máxima representación, ya que Él refleja de forma tangible lo que no apreciamos de manera natural, producto de que el Eterno es espiritual. Entonces, como yo no puedo ver al Eterno porque es espiritual, nosotros lo podemos dar a conocer. Por eso es que Yehoshua dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Él es la representación del Eterno. Pero de igual manera nosotros también debemos llegar a ese nivel de relación y de conexión profunda con el Eterno. Nosotros también debemos llegar a decir, o podemos, si trabajamos, si nos esforzamos, si nos procesamos, si nos depuramos, si nos anulamos, hablando del orgullo, del ego, lo que es el bitulaní, si logramos eso, entonces pudiéramos decir, el Padre y yo uno somos. Porque miren que la oración del Mesías es, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Entonces un objetivo. Si esto es un objetivo, ¿qué tanto estamos haciendo para alcanzarlo? Por eso el Mesías, siendo un hijo, podía mostrar al Padre a través de sus hechos. O sea, las cualidades del Mesías eran semejantes o eran la semejanza del Eterno, y de esa manera podía reflejar su imagen. Siendo su propio hijo, podía mostrar al Padre a través de sus hechos, que expresaban una sola voluntad. Por eso el Mesías muchas veces dijo que él no hacía nada por su propia voluntad, sino que él hacía lo que el Padre le decía. Cuando nosotros decimos que el Eterno es nuestro Padre Celestial, la pregunta que debemos hacernos, ¿nosotros dejamos de hacer nuestra voluntad para hacerla de Él? ¿O nosotros le pedimos al Eterno que bendiga nuestra voluntad? O sea, llegamos preguntándole al Eterno, ahora que soy tu hijo, que he sido justificado, que nací de nuevo, que me sacaste de las tinieblas a luz, ¿ahora qué debo hacer? Dime tú qué debo hacer. Y no venir con ideas, con conceptos y con planes pensando que ahora el Eterno me va a bendecir y apoyar en todo lo que yo quiero. Lo que no logré estando en el mundo y en las tinieblas, ahora sí lo voy a lograr acá. Eso es un concepto totalmente equivocado. Y de allí que se ha deformado todo esto, y por eso es que hay tantos problemas dentro de la religión. Ahora, cuando vemos al Mesías hablando de esto y esta negación para que el Padre se exprese a través de su Hijo, que es conocido como bitulaní, como aparece en Gálatas 2:20, es la manera en la cual nosotros podemos minimizar, controlar y, si es posible, anular algo que es muy importante y que causa mucho daño. El yo. Este yo que está conectado con la parte egocéntrica, con la parte de la soberbia, del orgullo, que a la vez también es parte del egoísmo, si nosotros podemos minimizarlo e inclusive anularlo hasta cierto punto, nosotros pudiéramos estar en una condición de representar al Eterno y ser su semejanza, o la semejanza del Eterno se vería manifestado a través de nuestras acciones.
Quiere decir que mi actitud, mi conducta, mi comportamiento es semejante a lo que el Eterno es y así reflejo su imagen. Por ende, la pregunta que debemos hacernos también sería, ¿cuál es la imagen que estamos reflejando? Así pues, el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, sino el Mesías en mí, anulándose por completo para expresar a través de su vida a aquel que lo dirige. De allí la expresión del Mesías, que lo mencioné previamente, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Por las obras que manifiesta a diario, hablan del Padre en él, por el principio de Debekut, la unión plena o absoluta entre el Hijo y el Padre. Y de allí la importancia de todo esto. Por eso este tema, si nosotros lo estudiamos, lo concientizamos, lo hacemos parte de nuestra vida y trabajamos en ello, creo que vamos a ver grandes logros en nuestra vida. Creo que vamos a avanzar mucho. Creo que nuestra relación con nosotros mismos, con el Eterno, dentro de la familia, va a cambiar por completo. Pienso que este tipo de temas se transforman como en una base sobre la cual construir pilares para nuestra vida. Como en su momento también el Mesías lo dijo, ¿a qué compararé yo hablando de aquel que oye, obedece la palabra o aquel que la rechaza? Y él habla de aquel que construye la casa sobre la roca o sobre la arena, mostrando la vida del hombre o al ser humano como si fuera una casa. Entonces tu vida, que es tu casa, tú la estás construyendo ¿sobre qué? ¿Sobre la roca o sobre la arena? Porque tu vida va a ser sacudida, vas a pasar por pruebas, vas a pasar muchas dificultades. Y si tú estás construyendo tu vida sobre la roca, vas a poder pasar por todo esto sin ningún problema. Eso te va a fortalecer mucho más, te va a ayudar a crecer, a madurar, que es lo importante. Pero si tu vida está fundamentada sobre la arena, cuando venga todo esto, van a caer muchas cosas que has construido con buena intención, pero sin principios, y grande será tu ruina. Quiere decir que hay que tener mucho cuidado en la forma como estamos construyendo nuestra vida. Por eso siempre he dicho que la religión no nos ha aportado nada de provecho, más allá que de alguna forma nos ha cuidado, entre comillas, de estar en el mundo. Vemos en la palabra, en Génesis capítulo 5, versos 3 y 4. Génesis capítulo 5, versos 3 y 4, lo que dice la Escritura. Y había vivido Adán 130 años cuando engendró, y aparece la expresión Yalad, a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Qué interesante, porque aquí vamos a ver tres cosas de las cuales ya hemos hablado cuando hablamos de imagen y semejanza, pero hay otra que vimos en la clase anterior, que es engendrar, y que yo quiero seguir desarrollando porque tiene muchas cosas que aportarnos. Dice que Adán engendró, y aparece la palabra Yalad, a su semejanza conforme a su imagen. Quiere decir que él formó, forjó, talló a su imagen y semejanza a su hijo Set. O sea, el tiempo que le dedicó Adán a Set hizo que Set prácticamente fuera como una copia de Adán. Y a lo mejor muchos pensarán que no está bien. Pero si vamos a la palabra, mientras más yo me pueda acercar, asemejar o ser imagen del Eterno, es mucho mejor. Mientras más me acerco al Eterno, yo no pierdo, yo gano. Pero debo tener bien claro quién es mi referencia. Si mi referencia es alguien que está dentro de la religión, no me ayuda. Al contrario, me va a empeorar. Pero si la referencia de un padre espiritual es alguien que conforme a la Torah me va tallando, me va moldeando, me va ayudando,
Entonces, esta persona sí me va a dar muchas cosas para construir mi vida, que es como una casa, y de esta manera acercarme y ser uno con el Padre. Adán engendró a Set, lo formó, lo fue tallando, lo fue tratando, invirtió tiempo. Y allí es la importancia de todo esto. Un padre debe invertir tiempo en sus hijos, evaluarlo, ver su comportamiento, ver su actitud, cómo reacciona, porque es lo que nos está diciendo, a través de esas acciones nos está diciendo qué hay dentro de su mundo interior. Y esa es la forma como podemos conocer a nuestros hijos. Si yo empiezo a ver la manera cómo él se comporta, cómo él actúa, cómo él habla, cómo reacciona o qué decide, así sea muy niñito, nos está mostrando su pequeño mundo. Y hay personas que no prestan atención a ello, y eso es un grave error. Porque está el falso concepto de que, bueno, es muy niño, muy pequeñito, no sabe nada. Y la Torá y los sabios nos enseñan que desde que nace, y partiendo específicamente después, entre 2 a 3 años, hay que trabajar su vida, porque a los 12 o 13 ya lo que implantamos, lo que formamos, lo que establecimos como fundamento, es lo que lo va a ayudar a caminar. Y eso puede ser beneficioso para él y para nosotros, porque veremos a alguien en la adolescencia con criterios más sólidos, o si no lo atendemos, vamos a ver a un adolescente que nos va a causar muchísimo problema. Y por eso siempre hablan de los adolescentes que son rebeldes, pero nadie hace algo para evitarlo. Y entonces se asume que eso debe ser parte de su vida. Y no es así. Ese es el descuido de un padre. Ahora, Adán invirtió mucho tiempo en Set. Si el Padre Celestial lo hizo con nosotros, si un padre terrenal como Adán lo hizo con Set, un padre espiritual también lo debe hacer. Ahora, ¿en qué momento un padre espiritual le está aportando herramientas a sus hijos para que se construyan conforme a su imagen y semejanza y de esta manera se conecten con el Eterno? Nunca. Primero, porque lo que vemos como líder, y lo digo con mucha tristeza y hasta preocupación, es que están creando una dependencia con el hombre. O sea, vemos líderes que están buscando más súbditos, más gente que sean sus seguidores, más personas que sean las que utilicen para lograr lo que tienen como objetivo, como meta particular. O sea, no están siendo el instrumento para conectarlos con el Padre Celestial. No están siendo un medio para alcanzar cada uno su propósito, sino que de alguna forma son todos colaboradores de mis objetivos. Y ahí es donde está el grave error que vemos nosotros en la religión. Por eso decíamos en la clase previa que no podemos hablar de principios de paternidad en una religión, porque no existe. La religión siempre va a destruir el modelo de un padre, lamentablemente. Quiere decir que vemos a Adán trabajando muchísimo en todo esto. Ahora, veamos otro caso, porque dentro de la Escritura y para efecto del pueblo de Israel existe el concepto de los patriarcas. Patriarcas. Y estos patriarcas siempre están relacionados con Abraham, con Isaac y con Israel, que en su momento se llamó Jacob y se le cambió el nombre por Israel. Dice la Escritura en Génesis 25, verso 19 al 20. Génesis 25, 19 al 20. Dice la palabra: Isaac, hijo de Abraham. Isaac, hijo de Abraham. Perfecto. Luego dice: Abraham engendró a Isaac. Esto nos muestra lo primero. Muchos pueden tener hijos, pero pocos se engendran.
hay una gran diferencia en engendrar hijos y tener descendencia. Cualquiera puede tener descendencia, siempre y cuando una mujer conciba y dé a luz el hijo de este hombre, ahí está una descendencia. Pero engendrar, tener un hijo es otra cosa. O sea, hay hombres que tienen descendencia y hay padres que engendran hijos. Un hombre tiene descendencia, un padre engendra un hijo. Son dos cosas diferentes. Y nosotros debemos estar claros qué es lo que estamos haciendo. O dejando una descendencia o engendrando hijos. El que engendra un hijo está dejando una huella, una marca. Alguien que sigue su legado. El que deja descendencia es a alguien que, bueno, tendrá que arreglársela solo. Vamos a ver cómo te va. Por eso, cuando vemos el caso de Abraham, que el Eterno le dice que le va a dar sus hijos y todo esto, y le dice, será padre de multitudes, Abraham le dice, pero ¿quién va a heredar todo esto? Si yo lo que tengo es a Eliezer, que es alguien que estaba con él, que lo trataba mucho mejor que a un siervo. Cuando él dice, ¿quién va a heredar esto? La palabra que aparece es morashá. Morashá no está relacionado con herencia terrenal. O sea, no le está diciendo quién va a heredar los camellos, las vacas, los chivos, las tiendas. No le está hablando de eso. Cuando le está diciendo quién va a heredar esto, es quién va a recibir todo lo que tú me revelaste, todo lo que tú me hablaste, los pactos, las promesas que hiciste, el que va a dar continuidad a todo lo que tú me dijiste desde que salí de Ur de los Caldeos. O sea, ¿quién es el que va a asumir esta responsabilidad? ¿A quién le voy a dar el testigo para que siga la carrera cuando yo no esté? A eso se refiere Abraham. Y por eso el Eterno se lo reitera, y es cuando le dice a él que mirara hacia el cielo y contara, y mirara a la tierra y contara. Porque entonces le está hablando de dos líneas por las cuales vendrá un linaje. Uno que viene de la tierra a través de Isaac, que se puede ver o se puede contar, y por eso la tierra o la arena, y otro a través del Mesías, que es incontable y por eso es reflejado, representado por las estrellas. De esta manera le está hablando de estas dos formas de tener hijos o un linaje. Ahora, miren que dice que Isaac es hijo de Abraham, pero que también Abraham engendró a Isaac. O sea, yo puedo decir, bueno, fulano es... Yo soy hijo de fulano. Pero decir, fulano engendró a Gustavo es otra cosa. O sea, yo puedo decir de dónde vengo. Pero quién me engendra, ya estamos hablando de otro tema. Llama la atención la aparente duplicación de estas palabras o como redundar al hablar de hijo y engendrar. Porque para muchos pudiera ser lo mismo. Y cuando vamos nosotros dentro de la versión de la Biblia, nos causa mucho daño porque las palabras en español nos hacen perder el sentido de muchos mensajes que están dentro de la palabra. Por eso cuando vamos al hebreo bíblico, porque muchas personas piensan, yo voy a estudiar hebreo para aprender la escritura. No, usted va a aprender hebreo y va a poder comunicarse con alguien que en un momento viaje para Israel. Pero ese es diferente a lo que nosotros entendemos como hebreo en la escritura. Totalmente diferente. Ahora, la primera parte del verso, hablando de Isaac, el hijo de Abraham, describe al segundo de los patriarcas, que es Isaac, o Isaac, como se conoce en nuestra versión, que es el hijo de Abraham, en cuanto a su naturaleza. De igual forma su temperamento, porque es algo que se hereda. Pero cuando habla de engendrar,
está hablando de lo que Abraham implantó en él. Está hablando del carácter, de personalidad, de rasgos intelectuales, de cualidades, de actitudes. De eso es que está hablando. Y ambas deberían ser una sola de forma natural. Y resulta que no es así. No todo el que tiene un hijo engendra. En pocas palabras, nosotros vemos que hablan de hijos espirituales sin engendrarlos. Y eso no es verdad. Y muchas veces porque la carencia de atención, de comprensión, de empatía, de tantas cosas que el ser humano en la parte afectiva necesita, hace que vea al pastor o al líder como un padre, porque lo trata bien, porque lo aprecia, porque lo quiere, porque lo que sea. El asunto es que la persona emocionalmente se siente conectado con ese pastor. Y ese pastor a lo mejor no le está enseñando la verdad, es religioso, lo que sea, pero la conexión emocional es tan fuerte que no rompe con ella. Y por lo tanto no ve la opción de salir de ese cautiverio, porque eso se transforma en su Egipto. Recordemos que Egipto, o la palabra Misraín, está relacionada con aquello que te limita, que te coarta, aquello que no te permite crecer o desarrollarte. Y hay lugares o personas o situaciones que son un Egipto en tu vida y que a lo mejor tú no te has dado cuenta de ello. De allí la importancia de tener objetividad, de ver las cosas de la mejor forma. El problema es que los lentes emocionales no nos dejan. Nosotros vemos a las personas a través de lentes que son de sentimientos, de emociones, de tantas cosas que no nos dejan ver la verdad. Y empezamos a vivir ese espejismo. Solo cuando nos distanciamos y podemos tener una óptica mucho mejor es que vemos la verdad. Mientras tanto estamos presos en esa realidad. Y ese pastor, que para esta persona es visto como su padre, pero que no lo está engendrando, que es lo correcto, siempre lo va a manipular. El que engendra está haciendo que esta persona tenga la capacidad de usar de manera correcta su libre albedrío, hacer uso de la voluntad, tomar decisiones. En cambio, el que no engendra, pero he visto como un padre a través de alguien de la iglesia, cuando alguien de la iglesia ve al pastor como un padre, pero no lo engendra, pero lo coloca de esa forma o le da ese título, esta persona va a ser propensa a la manipulación. Esta persona va a ser usada, manipulada y tantas cosas hasta que llega un momento en que hay un punto de quiebre y la persona despierta por algo que emocionalmente lo sacude, y entonces es cuando empieza a ver la otra parte, que es la verdad, que es lo que establece la Escritura, y se da cuenta, oye, ¿dónde estoy metido? Ahí es donde empieza la gente a lamentarse, a sentirse mal, sentirse engañada, manipulada, defraudada, lo que sea. El asunto es que tiene una mala experiencia. Y esa mala experiencia lo va a marcar. Y va a estar rumiando en ello, y hasta que no sane esa herida, va a estar sangrando en cualquier lugar que llegue. Si no puede superar la ofensa, si no puede cicatrizar la herida, va a andar caminando o va a ir sangrando por todos lados y culpando a todo el mundo. Y ese es el problema cuando vemos las congregaciones que no se establecen de forma correcta, o que los líderes o los pastores
no están conscientes de su rol y piensan que simplemente es un asunto bueno de que yo me paro y predico, pero sin entender si lo que está predicando los ayuda. Sin darse cuenta, estamos en una congregación, pero necesitamos a un maestro que enseñe, porque yo soy pastor y le voy a dar solamente lo que yo puedo, que es pastorearlo. Pero enseñar, formar, eso lo necesito de un maestro que trabaje conmigo y que de esta manera los ayudemos. Pero resulta que eso no se da. Hay celos ministeriales, hay egoísmo, hay de todo. Y eso evidencia la falta de proceso en el liderazgo. Gente que sale tan rápido que no se da el tiempo de estar en las mejores condiciones para asumir un liderazgo. Veamos lo que dice la Escritura en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, verso 1 y luego el verso 18. Verso 1 y luego el verso 18. Dice la Escritura: todo aquel que cree que Yehoshua es el Mesías es nacido de Elohim. O sea, el que cree en Yehoshua es visto como alguien que ha nacido de él. Por eso es visto como hijo. Y cualquiera que ama al que engendró, ama también al que es nacido de él. Miren lo que dice. Aquel que cree que Yehoshua es el Mesías es nacido de Elohim. O sea, hay mucha gente que puede nacer de Elohim porque creen en Yehoshua. Pero ser engendrados es otro nivel. Por eso el 18 dice: bien sabemos que cualquiera que es nacido de Elohim no peca. Mas el que es engendrado de Elohim se guarda a sí mismo y el maligno no lo toca. ¿Qué nos está diciendo? Todos nosotros, por la justificación, podemos ser vistos como hijos del Eterno porque nacimos de nuevo. Pasamos de tinieblas a luz. Fuimos sacados de esa condición, de esa muerte espiritual y nos dieron vida. Nacimos. Pero ser engendrados es otra cosa. Porque cualquiera que es nacido no peca. El que es nacido no peca. Y recordemos que hay una diferencia entre pecado y transgresión. Lo dimos en la materia de amartiología. Y eso es algo que debemos tener claro. Pecado, transgresión, impiedad, iniquidad son totalmente diferentes. Unas aplican a un tipo de persona producto de su condición espiritual y otras aplican a otro tipo de persona por su condición espiritual. Dice luego: mas el que es engendrado de Elohim. Una cosa es ser nacido de Elohim y otra cosa es ser engendrado de Elohim. Nacido de Elohim, engendrado de Elohim. Dos puntos que son totalmente diferentes. El que es nacido, el que es engendrado, se guarda a sí mismo y el maligno no lo toca. O sea, todo aquel que es nacido de Elohim pudiera ser afectado porque la falta de proceso, la falta de forjar carácter, de trabajar su mundo interior, de anularse para ser como el Padre, es un blanco fácil para el enemigo. Pero aquel que es engendrado se guarda porque está consciente de quién es él y en el mundo donde está. Y por eso el maligno no lo toca. Entonces aquí vamos a otra cosa. Cuando vemos personas que están siendo ministradas y dicen que son creyentes, pero están siendo influenciadas que por demonios o que están poseídos o lo que sea, es evidente que no son engendrados. Que pudieran ser vistos como nacidos de nuevo
Sí, pero engendrados no, porque el engendrado, el maligno no lo toca. Por eso una persona que es engendrado por el Eterno, el concepto de guerra espiritual para su vida no es un tema relevante. Porque él no está luchando contra el enemigo ni nada por el estilo. Él está luchando en su mundo interior para depurarse, para procesarse, para madurar, para crecer, para santificarse, para restaurarse cada día más, para despojarse del viejo hombre, para anular su yo. Y en ese trabajo se está haciendo inaccesible al enemigo. Por eso es que el maligno no le toca. Porque el que es engendrado está consciente de la maquinación del enemigo. El que es nacido de Elohim no. No tiene proceso. No tiene carácter. El Mesías no ha sido formado en él. Es un huérfano. Usted tiene un hijo pequeñito. Usted tiene un hijo pequeñito, 4 o 5 años. Viene alguien que tiene 20 y le grita y lo sacude o lo empuja o algo. Usted como padre, ¿qué haría? ¿Qué haría usted como padre? Viendo que a su niño de 4 o 5 años, alguien adulto le está haciendo todo esto y lo está agrediendo. Yo le puedo asegurar que lo que usted va a hacer, ni usted mismo lo sabe. Usted mismo se desconoce cuando ve que alguien está haciendo algo a su niño. Usted pudiera perder por un momento hasta la cordura. A su hijo nadie se lo toca. Imagínense nuestro Padre Celestial. Que nos toquen. Imposible. Vemos el caso de Job. Satán llegó hablando de Job, pero lo que sucedió el Eterno lo permitió. Y dice Job que todo lo que sucedió tenía un propósito. O sea, Job tuvo la madurez de ver que lo que estaba pasando tenía un propósito y que en su momento lo entendería. Que era una etapa de su vida y que en un momento, por ser una etapa, así como empieza, termina. Pero cuando alguien no es un hijo, entonces un huérfano está totalmente a la deriva. ¿Quién defiende a un huérfano? Eso es lo complicado de todo esto. Que la religión transformó la iglesia en un orfanatorio. Y la gente que llega, que pueden haber nacido de Elohim, no son engendrados de Elohim. Y allí es donde está el problema. Porque estamos viendo gente nacida de Elohim que no tienen madurez, no tienen procesos, no han crecido, como dice la palabra en la carta a los Hebreos. Y ustedes deberían ser maestros, deberían ser personas que han madurado y no son niños. Hay que darle vianda, leche, perdón. Hay que seguir dándoles leche, porque son niños. Hay personas así. En cambio, alguien que es engendrado de Elohim es alguien que ha sido tratado, alguien que ha sido tallado, moldeado. Por eso la misma palabra se lo dice al pueblo de Israel. Y Israel es mi hijo. Pero dice, yo en el desierto los llevé por todo eso para probarlos, para ver qué hay en su corazón, para hacer esto. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Engendrando. Por eso, ¿quiénes fueron los que entraron? Aquellos que fueron engendrados por el Eterno, en el horno, en el fuego, en ese lugar que fue el desierto. Pero muchos que salieron habían nacido de Elohim. El Eterno no le dijo a Moisés que le dijera a Faraón, deja salir a mi hijo. Quiere decir que los que estaban saliendo eran hijos. Pero los que entraron a la tierra prometida eran los engendrados. Los que en el desierto sacaron lo mejor de sí. Los que no murieron allí. Por eso es importante
que nosotros evaluemos. O sea, mi vida está siendo procesada para ser engendrado de Elohim, o me estoy quedando simplemente en alguien que es nacido de Elohim. Ahora, la palabra engendrar se usa muy poco en el español actualmente. Por lo tanto, para muchas personas, al hacer las versiones bíblicas, lo más lógico al realizar dicha versión, que es moderna, sería cambiar esta palabra, sustituirla por una expresión que es equivalente y a la vez fácil de entender en la actualidad. Y efectivamente así lo han hecho en las diversas versiones. Pero eso trae como resultado que cuando esta palabra engendrar es sustituida o es desplazada por otra, le está cambiando el sentido del mensaje. Para alguien que no conoce esto y que diga, bueno, en vez de engendrar vamos a colocar concebir, que es algo que entendemos mucho mejor, dentro del contexto bíblico, lo mutiló, le hizo un daño horrible, le amputó una parte esencial de su vida. No sabe lo que está haciendo. La realidad es que son pocas las versiones que se han mantenido con expresiones como aparecían en los originales, y muchas son más bien las que han venido cambiando, y esto ha afectado el sentido hebreo de las expresiones, generando grandes problemas. Esto nos muestra, y cabe destacarlo, que una palabra que prácticamente no se usa en el español corriente desde hace ya bastantes años, se pregunta, ¿será que esta palabra se conserva porque tiene un fuerte significado teológico y profético? O sea, cuando vemos que hay palabras que más allá del tiempo se mantienen dentro de la escritura, ¿qué representa esa palabra? ¿Por qué es tan importante que se ha mantenido que no la han cambiado? Pero cuando vemos que alguien la cambia, estará entendiendo lo que esa palabra proféticamente significa y el valor teológico que tiene. Por ello es que el verbo engendrar se usa de manera teológica para explicar la relación entre Yehoshua el Eterno, el cual fue concebido por Miriam. Yehoshua fue concebido por Miriam, pero engendrado por el Eterno. Concebido por Miriam, engendrado por el Eterno. Por eso cuando hablaba en función de lo que él representaba, siempre decía, yo estoy haciendo la tarea de mi padre, yo estoy en el trabajo de mi padre, yo estoy con el padre, y pídale al padre, y siempre era en función del padre. Porque es alguien que tenía en verdad entendido los principios de paternidad, porque había sido engendrado por el mismo Eterno. O sea, lo que recibió Yehoshua no lo recibió nadie. Que alguien diga, yo fui engendrado por el Eterno, está diciendo, a mí me formó, me capacitó, me entrenó, me moldeó, me talló el mismo Eterno. No lo hay. Hay hombres escogidos por el Eterno para engendrar a otros, pero engendrados directamente por el Eterno, Yehoshua. Por eso él es concebido por Miriam, pero engendrado por el Eterno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Escritura nos habla de el engendrar como el proceso en que alguien se convierte en la imagen o la figura de su padre. Es cuando tú formas, cuando tú instruyes, cuando tú tallas. O sea, engendrar es crear, es construir a alguien. Yo estoy construyendo a esta persona. Y la diferencia es esta. Cuando alguien engendra, siempre está engendrando a alguien de la misma clase que él, no a alguien diferente. O sea,
el que engendra y el engendrado son parte de la misma clase, de la misma esencia. Si Yehoshua es engendrado por el Eterno, es de su misma esencia. Engendrar es construir, preparar, moldear a alguien para que esté en las mejores condiciones para algo. O sea, yo lo estoy engendrando pensando en su propósito. Cuando yo estoy engendrando a alguien, yo estoy viendo en él el potencial que tiene, porque yo sé el objetivo por el cual está en este mundo y lo voy a engendrar para que cumpla con su propósito. Cuando alguien no trabaja en función de tu propósito, no le interesa tu vida. Por eso no te engendra. Por eso la religión hace que las personas estén sujetas a un líder. Y este líder utiliza y manipula a estas personas a su conveniencia. Pero cuando tú estás entendido de lo que representan estos principios y de allí de la importancia de los mismos para trabajar en pro de la redención, entonces tú empiezas a evaluar, oye, aquí está fulano, mengano, sultano. Estas personas que están en este mundo, que han nacido del Eterno, ¿cuál es el propósito? Entonces yo tengo que empezar a darles herramientas para que ellos se conozcan, para que ellos se descubran. Y yo motivarlos, incentivarlos a que hagan un trabajo en su mundo interior, a que vayan a descubrirse, descúbranse, conózcanse. Y de esta manera van a saber de qué están hechos. Y cuando ya ustedes vayan entendiendo su propósito, entonces yo les voy a aportar herramientas que los van a engendrar y de esta manera alcancen ese propósito. O sea, yo siempre como padre engendro gente o personas que son hijos para que alcancen un propósito. No para que estén dando vueltas por el mundo sin entender, sin darle sentido a la vida. Por eso cuando vemos nosotros el libro Una vida con propósito y que dentro de la iglesia se transformó en un bestseller, estamos viendo personas que están sin engendrar, pero que son nacidos de Elohim, pero que no habían sido engendradas. O sea, todos estos huérfanos compraron este libro. Y por un lado está bien, porque descubrieron que tienen un propósito. Ahora, de nada me vale entender que yo descubra un propósito si no tengo quien me engendre para cumplirlo. Si no tengo un líder que esté entendido, si no tengo un líder que también entienda su propósito y que entienda todas estas cosas y que camine conforme a ello, yo me voy a ir de este mundo sabiendo que tenía un propósito, pero que nunca lo alcancé. Porque no encontré a alguien que me engendrara. Porque el que yo creía que me podría engendrar está pensando en sus intereses particulares. Está pensando en hacerse un nombre. Está pensando en ser famoso, en ganar seguidores, en tener like, en tener fama, aplauso y reconocimiento. O sea, él está pensando en él, no en mí. Por eso cuando Yehoshua dice, yo he venido para servir, no para que me sirvan, es porque el servicio consiste en engendrarlos. Un hijo no va a engendrar a un padre. Imposible. El padre es el que engendra un hijo por su posición espiritual y por su condición. Por eso, llamar a alguien padre, hablando del padre espiritual,
sin que entienda su propósito, sin haber sido engendrado por otro, sin entender todo lo que representa. Estamos utilizando una expresión muy mal. Y estamos creando como una especie de expectativas y de cosas que son un espejismo y que un día se van a caer por su propio peso. Porque no estamos entendiendo nada. En la escritura, esta expresión engendrar, que es la palabra yalad, y por eso vimos antes que es concebir, que es dar a luz, descendencia, que es lo que alguien deja en este mundo, y engendrar son las personas que estamos formando para que sepan cómo vivir en este mundo. Por eso es que, miren, el Pirkei Avot, el Tratado de los Padres, dice que una persona, cuando ve una persona que ve a aquel que lo trajo al mundo y ve a aquel que lo está instruyendo para saber cómo vivir en el mundo, tiene que honrar a aquel que lo está instruyendo para saber cómo caminar en este mundo, porque ese es su verdadero padre. El otro no entendió qué es ser padre y simplemente trajo una descendencia. Fulano es el descendiente de él. Porque ni siquiera en la Torá pudiéramos verlo como un hijo. Porque un hijo dentro de la Torá no es simplemente que yo sea concebido por alguien. Un hijo es aquel que es engendrado por alguien y que es su reflejo. Por eso el Mesías, hablando de aquellos que actuaban contrario a la Torá, le dice: ustedes son de vuestro padre el diablo, porque ustedes hacen lo que él hace. Lo que tú hagas determina quién es tu padre. Lo que tú hagas determina quién eres como hijo, porque tú eres su imagen, producto de lo que tú haces. Tu comportamiento, tu conducta, tu actitud es lo que te hace ser semejante, demut a alguien. Y tú puedes ser demut al Eterno o demut al enemigo. Y del que seas demut, de ese va a ser su imagen y ese es tu padre. Por eso el Mesías confrontaba tanto cuando ellos decían: nosotros somos de nuestro padre Abraham. Que él decía: que si ustedes fueran de vuestro padre Abraham, ustedes sabrían quién soy yo. Porque Abraham vio mis días. Si Abraham vio los días del Mesías y tuvo esa revelación de lo que proféticamente era, tuvo que haberlos engendrado y ellos entenderían esto. Pero al no ser entendidos en esto, quiere decir que no fueron engendrados por Abraham y no pueden definirse como hijos de él. En cambio, miren lo que dice Pablo: si ustedes son del Mesías, o sea, si ustedes son uno con el Mesías, si el Mesías se ha formado en ustedes, ustedes son linaje de Abraham y herederos de todo esto. Por eso Pablo hablaba de formar el carácter del Mesías en ellos, para que fueran vistos realmente como verdaderos hijos. Estas expresiones de padre, de hijo, descendencia, engendrar, concebir, es importante entenderlas dentro del contexto bíblico para no llamar las cosas de una forma incorrecta, para no definir mal a alguien o pensar que somos algo que conforme a la Escritura no es verdad. Esta expresión, yalad, que es engendrar, la próxima clase, quisiera explicarla muy bien. Y la vamos a explicar entendiendo lo que representa esta expresión. Porque yalad tiene 3 letras, la yod, la lamet y la dalet. Y miren
que Yalad, que es engendrar, que es formar, que es hacer que alguien llegue a su propósito, empieza con la letra Yod, que es la más pequeña del Aleph Bet. Y luego de la Yod viene la letra Lamed, que es la más grande. O sea, engendrar es llevar a alguien de lo más pequeño a lo más grande, hablando de lo espiritual en función de su propósito, de su vida. No hablando de ego, no hablando de prepotencia, no hablando de soberbia, de altivez. Estamos hablando de posición espiritual. Engendrar es tener una visión de una persona y verlo forjado, tallado, procesado en una posición superior, mayor. O sea, tú que eres pequeñito en este momento, que eres barro, yo como padre espiritual, yo como tu guía, como tu maestro, te voy a moldear, te voy a forjar, te voy a tallar y voy a hacer que vayas creciendo. Y empezaste como una pequeña Yod, pero vas a terminar como una Lamed. Y todo esto yo quiero explicarlo para que entendamos esta expresión, engendrar o Yalad, dentro del contexto hebreo, y veamos toda la riqueza que hay dentro de esta expresión, que muchas veces nosotros vemos en personas que las mencionan y no saben lo que están diciendo. Nos vemos en la próxima clase. Bendiciones para todos y shalom.